Estamos vía Skype con Gabriela Vidiela, médica infectóloga. Gabriela, aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, ante decisiones en las próximas horas que tienen que ver aparentemente con un retroceso, una etapa de mayores cuidados, ¿qué te parece que es lo importante, ¿no?, que tendríamos que tener en cuenta? Bueno, yo estoy de acuerdo con toda esta situación, esta decisión de volver un poco hacia atrás en lo que es las medidas sanitarias. Esto tiene un fundamento claro que es el número de contagios. Nosotros, si vemos cómo fueron creciendo los contagios, vemos en la primera semana de mayo un promedio de test positivos de 151 por semana, por día. Esto después, este número pasa a 648. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, luego las siguientes 3 semanas pasa a 648. La semana pasada el promedio diario semanal llegó a 1.400 y bueno, ayer vimos un número de 2.600 nuevos casos. Entonces, claramente los contagios están en ascenso. Esto impacta, se refleja en la ocupación de camas. Yo puedo comentar los números de Swiss Medical. Yo soy infectóloga de Swiss Medical. Para que se den una idea, y no yendo mucho al detalle, pero los pacientes internados en piso de internación general pasaron de ser de 77 a 140 en las últimas 3 semanas. Esto, digamos, implica un 81% de crecimiento, y en la terapia de 16 a 26 pacientes. Esto implica un 61% de crecimiento. Es decir, que si uno mira este crecimiento con respecto a las semanas previas, es decir, con la ocupación previa que nosotros veníamos sosteniendo, claramente se duplicó el crecimiento. Entonces, creo que es importante destacar que no solamente es muy importante el recurso de las camas de terapia intensiva, de los respiradores, sino también el recurso humano, es decir, el recurso capacitado médico, de enfermería, de kinesiólogos, que también con todo este, digamos, impacto que hay en aumento de contagios, se ve naturalmente también impactado. Es decir, nosotros, los profesionales de la salud, también por el aumento de casos en comunidad general, tenemos menos personal disponible, y esto no necesariamente implica que haya, digamos, mal uso o errores en los equipos de protección al atender pacientes con COVID-19, sino que naturalmente, al haber más circulación en comunidad, esto se refleja en el personal de salud, que es crítico también en este caso, porque los respiradores no se manejan solos. Necesitamos un recurso humano altamente capacitado, disponible, y digamos, el impacto que tiene cuando se ve afectado el personal de salud hace que quede, digamos, fuera del sistema por unas cuantas semanas. También he escuchado un poco lo que decían en la nota de tiempo de permanencia en las terapias intensivas. Esto es algo también muy importante. No hay un flujo continuo entre entrada y salida de pacientes y rápida recuperación. Las terapias, digamos, tienen un número reducido de camas, pero por otra parte los pacientes gravemente enfermos, los que verdaderamente requieren asistencia, requieren un mínimo de 2 semanas dentro de una terapia. Eso es hablando de una situación óptima en donde el paciente se recupera, pero hay pacientes que entran en respirador y requieren por lo menos entre 2 como mínimo, pero pueden llegar a estar hasta 2 meses en asistencia respiratoria mecánica. Entonces, este aumento, este flujo continuo de contagios hace que más gente se contagie, hace que cada vez haya más impacto en el sistema de salud, y ese desagote, por decirlo de alguna manera, de las terapias intensivas o de las camas, no es un flujo continuo. Perdón, Gabriela, requiere un tiempo muy lento. Cuando hablas de 2 meses, ¿hablas de un paciente con COVID? Claro, por supuesto, un paciente con COVID puede estar respirado, digamos, con buenos cuidados,
en asistencia respiratoria mecánica, nosotros hemos tenido pacientes 2 meses en asistencia respiratoria mecánica que afortunadamente están ahora, uno de ellos está en piso de internación general recuperándose. Claro que puede ser así. Lo que pasa es que hay un doble discurso que es complicado, ¿no? Por un lado se está pidiendo más testeos y no se explica que para hacer un testeo hay que saber. Se está pidiendo más cama de terapia y no entienden que para una enfermera de terapia intensiva es altamente preparada. O sea, me parece que hay un doble mensaje que es muy a la sociedad, es como que no lo entiende mucho. Es bueno explicar que es difícil hacer un testeo, que hay que estar preparado para hacerlo, que la terapia, manejar una cama de terapia es muy difícil, el respirador no lo maneja cualquiera. Es bueno empezar a escuchar esto, porque es bueno que la sociedad entienda el por qué se vuelve atrás. Claro, por supuesto, por supuesto. Los testeos también tienen que estar dirigidos a grupos donde uno tiene alta chance de encontrar una persona positiva, porque es ahí donde hay un impacto epidemiológico en el aislamiento. Es decir, lo ideal es lograr que una persona que uno detecta precozmente que tiene más chance de ser positiva, es la que después impacta en el sistema de salud y es la que, digamos, uno cuando logra aislar, logra, digamos, disminuir la chance de contagio de otros. Es decir, esto es lo que nosotros hablamos como médicos de lo que es el pretest, es decir, tengo más, digamos, impacto epidemiológico cuando pongo ese recurso, que es un recurso finito, que es el testeo, en lugares donde tengo alta chance de detectar positivos, porque es ahí donde voy a aislar y donde voy a lograr mayor impacto epidemiológico, es decir, en los contactos de los positivos. Es ahí donde hay que lograr el mayor esfuerzo y tratar de generar el aislamiento de los positivos. No sé si se entendió la idea. Sí, porque lo que pasa es que, no sé si vos escuchás la cantidad de mensajes contrapuestos que hay. Por un lado se habla, no hay que testear más. Ahora, el tema es quién testea y cómo se testea. Después dice, no, bueno, pero Argentina tiene 11.000 camas de terapia. Bueno, pero no sé si hay 11.000 personas capacitadas para atender las 11.000 camas de terapia. Si se van contagiando los especialistas, los enfermeros, los médicos, que son, digamos, la trinchera de la salud, vamos a estar realmente muy complicados. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo que hay que testear y que hay que testear mucho. Eso es innegable, no vamos a encontrar nadie que, digamos, opine lo contrario. Pero hay que poner el recurso en el lugar, digamos, adecuado. Es decir, tratar de hacerlo, optimizar ese recurso y testear a los que tienen más chance. Es decir, comenzar por los que son contactos de los positivos, por ejemplo, si uno dispusiera de recursos. Ahora tengo una pregunta para que sigas con el tema, ¿no? Si tenemos 2.600 positivos, ¿cuántos contactos hay que ir a testear? Bueno, depende de la tasa de contagio y eso depende del famoso RO. Es decir, uno sabe que en promedio, y ese número va variando, digamos, pero la tercera semana de junio teníamos un RO o R0 de 1.5, es decir, que cada persona contagia a entre 1 y 2 personas, ¿sí? Eso es lo que se estima. Es, por supuesto, un valor estimativo, digamos. Lo que me parece que lo que es el mensaje que es importante que entienda la gente, que más allá de estos números, la única variable que podemos modificar, que puede modificar, por supuesto, el gobierno con las recomendaciones sanitarias, pero que también tiene digamos, un nivel de compromiso individual, es lo que hacemos cada uno de nosotros. Y en eso me parece que, si bien durante 3 meses estuvimos diciendo lavado de manos, uso de tapaboca, distanciamiento, se ve mucha gente en la calle con el tapaboca mal colocado, no respetando el distanciamiento. Así que evidentemente me parece que para volver a la situación que teníamos antes y para poder darle un margen al sistema de salud de aire, digamos, de momento de disminuir o desagotar de alguna manera estas camas, tenemos que reducir y ir para atrás en la tasa de contagios. Entonces, digamos, la única manera es ese compromiso, no solo desde el gobierno, sino también individual,
en las conductas que impactan en el resto de la gente. Gabriela, hoy en la mañana acá en C5N estábamos mostrando en Monte Grande un lugar donde la gente podía sacar turno, ir con su propio auto y desde el auto, sin bajarse del auto, bueno, le realizaban el testeo, ¿no? Pero era para personas sin ningún tipo de síntoma. Hace días que venimos hablando de mucha gente asintomática, pero que tuvo o tiene coronavirus, ¿no? Y el porcentaje de positividad de estos testeos, a mí por lo menos me llamó la atención porque es de más del 30%. ¿Qué nos dice esto? Porque si más del 30% de la gente que no tiene síntomas está dando positivo, hay una gran cantidad en la República Argentina que ya lo tuvo y que ni siquiera se enteró. Sí, ese número no lo sabemos y probablemente no sepamos, digamos, cuál es la tasa de asintomáticos hasta que terminemos de escribir, digamos, todo este capítulo de COVID-19 más hacia finales de la pandemia. Es decir, ese impacto, el número global o el denominador, no lo podemos saber, no sabemos Gabriela, cuánto, qué impacto tiene, cuántos son asintomáticos. Es gente que contagia. Obviamente, claro, es gente que contagia, ese es mi punto, ¿no? Más allá del número total que sirve para comunicarlo todos los días y que, como vos decís, bueno, no modifica demasiado las cosas, es gente asintomática que lo tuvo o lo tiene y que mientras tanto fue contagiando y no se enteró. Claro, sí, seguramente eso es así, pero uno tiene que establecer prioridades. Entonces, dentro del marco de optimizar el recurso, yo establecería las prioridades de testeo a los sintomáticos y a los contactos de los sintomáticos. Entonces, ese creo que es digamos, un principio de uso bueno del recurso. Por otra parte, hay que saber que estos test no tienen una eficacia, digamos, o una sensibilidad, mejor dicho, del 100%. Es decir, yo tengo chance de testear a una persona y que tenga COVID y que ese test dé negativo. Esa chance, digamos, eso que se llama para nosotros falso negativo, es de hasta 30%. Entonces no es un test mágico y contundente que saca fuera absolutamente todas las dudas. Y ese test es muy probable que tenga más sensibilidad cuando el paciente tiene síntomas que hecho tan precozmente. Claro. Por eso es que es otra razón más para testear a los que tienen síntomas como prioridad, ¿sí? ¿Hay alguno que sea más confiable, ya que estás hablando de esto? ¿Hay algún test que sea más confiable? Sangre, porque, por ejemplo. Claro, y hay alguno que es para detectar si tenés los anticuerpos, si ya lo tuviste, y otro si lo tenés en el momento. ¿Hay alguno que sea? Porque entiendo que hay uno que tiene el 95% de efectividad. Sí, pero estos test no son test para diagnóstico, ¿sí? El método para diagnóstico es a través de biología molecular, a través de la PCR, que es el hisopado. ¿Sí? Ese es el test recomendado para diagnóstico. Luego están los test de anticuerpos, cuya sensibilidad y especificidad, digamos, es variable. Sí. Hay muchas marcas comerciales, todavía no está estandarizado, digamos, la sensibilidad de cada una, pero no son métodos que estén recomendados para hacer diagnóstico. Claro. Es decir, saquemos afuera los anticuerpos para el diagnóstico de COVID porque no es lo que corresponde y le damos un mensaje a la gente de que se haga un testeo como si esto fuera sinónimo de diagnóstico y no es así. Sí. El testeo tiene digamos, algún lugar, yo diría en particular en algunos pacientes en donde tal vez con un cuadro clínico altamente compatible, es decir, con una neumonía, que no se encontró otra causa y cuyos resultados de PCR fueron negativos, uno quisiera, digamos, hacer anticuerpos, pero es una cuestión más académica dentro del ámbito médico, digamos, algo muy, muy específico, pero no es un test diagnóstico. Sí, de hecho alguien podría relajarse porque cree que ya tiene los anticuerpos. El caso España nos demostró que muy poca gente de todos los contagiados quedaron con los anticuerpos o inmunes. Tampoco sabemos ante una modificación del virus.